Buenos días, mi equipo está conformado por Cintia Torres, Emanuel García e Irma Mariscal. Nosotros hemos decidido realizar nuestra presentación acerca de la eutanasia. El aumento de la esperanza de vida al nacer, seguido por un incremento en el número de personas longevas que padecen enfermedades degenerativas, acompañadas de intenso dolor y sufrimiento, hacen necesaria la discusión y búsqueda de alternativas posibles para disminuir o evitar sus sufrimientos dentro de los principios de autonomía y libertad de los usuarios de la atención médica. Un ejemplo de ello es la eutanasia. La eutanasia, derivada de los vocablos bueno y thanatos, muerte, es la acción que realiza un médico para producir la muerte de un paciente, sin dolor y a petición de éste. Esta definición, así de específica, implica llamar a la eutanasia solo a la acción que es voluntaria, activa y directa. La eutanasia y el suicidio asistido son acciones muy parecidas porque ambas tienen la clara intención de ayudar a causar la muerte de un paciente. Sin embargo, se distinguen entre sí porque en el suicidio asistido el médico se limita a proporcionar a la persona los medios para que se suicide, pero no realiza la acción que causa la muerte. La eutanasia también permite al paciente poner término a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, situación que atenta contra el libre desarrollo de su personalidad y de su dignidad como persona humana. Además, se evita un encarnizamiento terapéutico para el paciente. Esta práctica a través del tiempo ha sido observada desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, los griegos, quienes afirmaban que una mala vida no era digna de ser vivida, no ponían ningún reparo moral ante la práctica de la eutanasia. Es bien conocido el caso de Sócrates, quien fue condenado a suicidarse consumiendo la cicuta. No obstante, la entrada de la concepción cristiana de la vida como un don de Dios sobre el cual el hombre no puede ni tiene derecho a disponer libremente, se impuso durante la Edad Media, por lo que la eutanasia fue considerada como pecado. Con el final de la Edad Media, llegada la Ilustración, se consolidan alternativas muy diferentes y contrarias a la perspectiva cristiana. En el presente se sustentan diferentes opiniones sobre la eutanasia y son variadas las prácticas médicas y las legalidades en distintos países del mundo. A partir de la década de los 80, varios países europeos iniciaron la aprobación de leyes que regulan esta práctica. El país que dio los primeros pasos para su aprobación fue Holanda, en 1985, seguido por Bélgica, Luxemburgo y Suiza. En los años 90 y en la primera década del nuevo milenio, se aprobó la eutanasia en Estados Unidos, en Oregon, Washington, Montana, Vermont y California. Y en 1995 se legalizó en el territorio norte de Australia. 3 años después se aprobó en Colombia, que es el único país latinoamericano que cuenta con una ley de este tipo. Por ello se revisan los aspectos históricos, éticos y clínicos de la toma de decisiones al final de la vida, con el fin de que dicho conocimiento pueda ser incorporado a la reflexión de estas materias. Ya se estableció que la eutanasia procura la muerte sin dolor de quien sufre. Sin embargo, este sentido es muy ambiguo, pues lo que la eutanasia puede significar realidades no solo diferentes, sino opuestas entre sí, como lo puede ser dar muerte al recién nacido que habrá de llevar una vida disminuida, la ayuda al suicida para que consume su propósito, la eliminación del anciano que se presupone que ya no vive una vida digna, así como la abstención de persistir en tratamientos dolorosos para alargar una agonía sin esperanzas. Además tenemos los medios proporcionados, que es cuando se hace todo por conservar la vida, aunque ya no existan probabilidades de curación o cuando se esté sosteniendo la vida del paciente de manera artificial. Es indispensable como primera medida conocer el punto de vista etimológico, científico, moral y hasta religioso, desde el cual se está mirando dicho acto, por lo cual en algunos casos puede constituir un crimen de lesa humanidad o puede verse como un acto de misericordia y solidaridad frente a quien está sufriendo por uno u otro motivo. Podemos iniciar planteando el fenómeno de la eutanasia como un comportamiento del hombre, como ser pensante, y aquí se debe mirar desde la objetividad de la moral humana, ya que solo el hombre, teniendo conciencia de lo que puede hacer, puede o no acudir a esta práctica. También se puede observar desde la situación legal y todo lo que conlleva desde la ley, y además cómo es el desarrollo del acto médico frente a la aplicación de la eutanasia. De esta manera, el principio ético fundamental involucrado en este debate es el denominado principio de autonomía, que simple y llanamente consiste en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo, incluyendo las decisiones de cómo y cuándo morir. Es por ello que la eutanasia activa estaría permitida si se hace con el consentimiento pleno y claro del paciente, el cual es autónomo y por ende dueño de su vida. Es en las últimas 3 décadas que este principio de autonomía ha desplazado a la beneficencia como primer principio de la ética médica.
Esta ha sido la reorientación más radical ocurrida en la larga historia de la tradición hipocrática. Como resultado, la relación entre el médico y el paciente es ahora más franca y abierta, pues en ella se respeta más la dignidad de los pacientes. Asimismo, el juramento hipocrático ha contribuido también a la consolidación de este paradigma, ya que en la medida en que uno de sus preceptos más conocidos establece que jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo solicite, se obtiene como argumento en contra de su legalización, ya que los médicos podrían perder el interés en realizar los cuidados paliativos necesarios hacia cada uno de sus pacientes, por, debido a que contarían con la opción de ayudarlos a morir, lo que le restaría importancia al desarrollo de estos cuidados. Desde luego, hay razones de peso para que un médico esté dispuesto a dar esa ayuda tan especial. Sin embargo, las opiniones entre los médicos normalmente suelen dividirse en quienes sienten que ayudar a morir en ciertas condiciones puede ser un deber moral y quienes creen que un médico nunca debería dar esa ayuda. Lo cierto es que según encuestas en diferentes países, mientras hay un apoyo mayoritario de la población para permitir la muerte médicamente asistida, la mayor parte de los médicos se oponen, y sobre todo la mayoría de las asociaciones médicas. Los que se oponen mantienen el criterio de que aunque el paciente no pueda realizar ninguna de sus funciones por sí mismo, sus órganos vitales no dejarán de funcionar mientras reciba ayuda médica. Recordemos que la ética médica es y siempre será la evaluación política de un sistema de salud, porque las políticas de salud afectan los aspectos de la vida cotidiana, como las acciones, comportamientos y decisiones. En contraste, en el ámbito religioso encontramos opiniones como la de Wolfgang Huber, representante de la Iglesia Evangélica, quien expresó que el ser humano no puede disponer arbitrariamente de la vida, ni al comienzo ni al final, y además toma la vida como un don divino, por lo cual su postura es la de la oposición a la implementación de esta técnica. Pero análogamente existen situaciones en las que el debate llega a presentarse de una forma un poco más compleja, ya que conlleva dilemas éticos, debido a que se involucran características especiales de los pacientes. Este es el caso de los menores de edad o de las personas con discapacidad mental, que no cuentan con la posibilidad de decidir por sí mismos y presentan algún padecimiento en fase terminal con un fuerte dolor y sufrimiento. En estos casos, las personas que se encargarán de llevar a cabo esta toma de decisión son los padres o los familiares más cercanos de estos pacientes. Por otro lado, si se analiza la tendencia mundial, encontramos que recientemente se ha aprobado la ley que despenaliza la eutanasia en España y convierte a este país en el cuarto de Europa y en el séptimo del mundo. Pero antes de hablar específicamente de este caso, revisemos primero cómo se regula esta acción en el resto del mundo. Recordemos que la eutanasia actualmente es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. En 2002, Holanda sentó un precedente al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Poco tiempo después, Bélgica y Luxemburgo siguieron el camino que había tomado su país vecino. Estos tres lugares eran los únicos de Europa donde se permite la muerte asistida. Y más recientemente, Colombia y Canadá ampararon esta práctica en su legislación, aunque cada norma recoge sus propios matices. Ejemplo de esto tenemos a Holanda. Se aplica a enfermos con dolor insoportable e irreversible y es el paciente quien debe pedirle a su médico, que está obligado a consultar con otro antes de decidir. En Bélgica sucede algo similar. No hay un control previo y solo se necesita el visto bueno de dos médicos. Pero a diferencia de la ley holandesa, la eutanasia puede aplicarse a cualquier edad, mediando consentimiento paterno. Mientras tanto, en Nueva Zelanda se permite que un médico administre una droga letal a un adulto al que le quede un máximo de 6 meses de vida y sea víctima de una enfermedad terminal. Entonces retomamos que España es el último país europeo en abrir paso a esta prestación, que podrán solicitarla a aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable. Por el momento no hay más países que despenalicen en totalidad la eutanasia. Sin embargo, sí hay lugares en los que se permite el suicidio médicamente asistido, que no requiere de una intervención de los médicos. Este es el caso de Suiza, donde no se contempla castigo para quienes ayuden a otro a morir. Por otro lado, en Alemania y Austria se permite la eutanasia pasiva, donde se consigue la muerte del paciente suspendiendo el tratamiento médico. Y en el lado opuesto se encuentra Polonia, que entiende la eutanasia como un asesinato y castiga su práctica con hasta 5 años de prisión, aunque no es el país europeo donde está penado únicamente. Adicional a esto se encuentra nuestro país. En México, la práctica de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido están prohibidos, pues se entienden como homicidio por piedad y se castigan como tal. Si observamos los casos de eutanasia en los países que la han legalizado,
podremos encontrar datos de que decenas de miles de personas han muerto voluntariamente mediante esta técnica en Bélgica, los Países Bajos y Canadá, o con un suicidio asistido en Suiza y en 5 estados de los Estados Unidos. Ante todo, es importante hacer énfasis en que morir es una decisión muy personal que debe ser muy analizada por la persona que desea llevarla a cabo. Además, todas las leyes aprobadas exigen que se consideren todos los recursos disponibles. Los datos demuestran que la muerte voluntaria puede regularse con seguridad y a pesar de que ninguna ley de eutanasia es perfecta, fundamentalmente por la exigencia de unos requisitos, la ayuda médica para morir debería legalizarse como un acto médico más, cuya única condición sea documentar la libertad del individuo para disponer de su propia vida, ya sea por razones de enfermedad o por hartazgo de vivir. Como conclusión, existe un acuerdo en la sociedad de que esta ayuda se otorgue solamente a pacientes que están sufriendo a causa de su enfermedad y no a cualquier persona que por diferentes razones desee terminar con su vida. Por lo tanto, concluimos que las personas más indicadas para aplicar la eutanasia son los médicos, ya que en primer lugar ellos cuentan con el acceso y conocimiento para hacer uso de estos medicamentos. Y por otro lado, la decisión de un paciente de adelantar su final se da en el contexto de la relación médico-paciente, cuando su médico no puede ofrecerle nada más para evitar su sufrimiento. Derivado de nuestro artículo, llegamos a la siguiente reflexión en la que decimos que el hombre debe mirar a su alrededor, escuchar y preguntar el porqué de una decisión como esta, buscar la manera de aliviar sufrimientos y preocupaciones, ubicarse en su sistema, cultura y religión, entender que el lenguaje de la ética ha sido adoptado no solo por pacientes, familiares, médicos, ministros, jueces y administrativos de la salud, y darse cuenta que lo único importante es que el hombre, como un ser racional, capaz de revolucionar constantemente la ciencia y transformar la naturaleza en beneficio de la especie, pueda morir con dignidad. Finalmente los dejamos con esta pregunta. ¿Qué postura toman respecto a la aprobación de la eutanasia? Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.